Hola piojos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Yo bárbaro, la verdad que les digo que estoy bárbaro. Un domingo otoñal maravilloso. Mucho sol, mucho sol, mucho sol y muchas cosas lindas. Bueno, hoy voy a continuar con los teóricos de trabajo y energía. En esta oportunidad lo que voy a hablar es de termometría y calor, que son este video y otro más para terminar la unidad. La primera cosa que hay que aprender es la diferencia entre temperatura y calor. Decimos que la temperatura en realidad es un valor, un número que nos indica un cierto nivel térmico. Y generalmente está asociada a la temperatura a la energía cinética molecular media que presentan las moléculas de un cuerpo. Bien, en cambio el calor es una forma de energía que se transmite de los cuerpos más calientes hacia los más fríos. Por eso se dice que a veces que el calor es una energía en tránsito, o sea, es lo que aparece cuando se transforma la energía de una forma a otra. Bien, con respecto a la temperatura, que es nuestro nivel, o sea, uno no tiene que confundir, supongamos que yo tengo dos recipientes así, uno medio gordito y un frasco, un tubito los dos, con un cierto altura ahí de líquido ambos. Llamémosle A a este tubo y B a este. Si yo les pregunto cuál de los dos tiene mayor cantidad de líquido, obviamente me dirían el A porque es más grande y los dos tienen la misma altura. Ahora, si les pregunto cuál de los dos tiene mayor nivel de líquido, y me dirían que los dos iguales porque los dos tienen la misma altura. Esto es comparado, esta analogía con calor y temperatura, uno puede decir que dos cuerpos pueden tener la misma temperatura pero distinta cantidad de calor. Es decir, si yo, que soy un hombre de 1,60 m y pico, agrandándome, me comparo con una persona de 2 metros de altura y 100 kilos de peso, evidentemente los dos, en condiciones de salud, tenemos la misma temperatura corporal, es decir, aproximadamente 37 grados Celsius. Pero él, al tener más masa, tiene mayor cantidad de calor asociado a su cuerpo que yo, que soy más delgado y más pequeño. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se miden las temperaturas. Las temperaturas se miden con unos aparatitos que se llaman termómetros, todos lo sabemos, y existen mucha variedad de termómetros. Están los termómetros de alcohol, de mercurio, hay termómetros que tienen que ver con el color para temperaturas que se llaman pirómetros. Nosotros básicamente vamos a concentrarnos en termómetros de mercurio o de alcohol. Hay muchas escalas para medir la temperatura, pero las más usadas son tres. Es la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala absoluta o escala Kelvin. Bien, ¿cómo se construye un termómetro? Para construir un termómetro hay que considerar dos puntos. Es decir, se me está cayendo todo hoy día. La vida es así. Consideremos que tenemos una línea recta así y vamos a considerar dos puntos. Esos puntos se los denomina puntos fijos. Este sería un punto fijo inferior y este un punto fijo superior. Bien, en la escala Celsius, o sea, Don Celsius, que más conocida como escala centígrada, pero en realidad es escala Celsius, tomó como punto fijo inferior, Don Celsius, el punto de fusión del agua, la fusión del agua, o del hielo del agua. Y a ese numerito le damos 0 grados. ¿Ven? El punto fijo lo tomó como el punto de ebullición del agua, o sea, cuando hierve, y a ese punto lo llamó 100 grados Celsius. O sea que entre los dos puntos hay 100 divisiones, entre el punto fijo inferior y el punto fijo superior. Don Fahrenheit, que es la otra escala más o menos, considero como 0 grados Fahrenheit una solución de agua, hielo, cloruro de sodio y amoníaco. Ese metió un termómetro de alcohol y a ese punto le llamó 0 grados. Después
tomó la temperatura del agua con hielo sin la solución de cloruro de sodio y sin el alcohol, y en su termómetro le midió 32. Y cuenta la leyenda que también midió su temperatura corporal, poniéndoselo en la lengua, el termómetro con el que había construido, y le dio aproximadamente 96 grados. Después con el tiempo tuvo unas correcciones, porque este hombre era polaco y hacía mucho frío cuando hizo la experiencia, cerca de 17 grados bajo cero, según cuenta la experiencia. Entonces se redactó que 37, que es más o menos la temperatura normal del cuerpo en la escala de hoy, serían 98 y chirolas grados Fahrenheit. Lo importante es que adaptar esa escala de Fahrenheit a la escala Celsius, él cuando midió el agua, digamos, con hielo, le dio una temperatura de 32, o sea que para la escala de Fahrenheit, el 32 grados Fahrenheit es el punto fijo inferior que se considera como el punto de ebullición del agua. Y haciendo los cálculos necesarios, todo esto lo realizó él, el punto de ebullición le dio 212 grados Fahrenheit, es decir que entre los dos puntos hay 180 divisiones. Bien. Esta es la escala Fahrenheit. Después Lord Kelvin, señor Kelvin, que está enterrado ahí en la abadía de Westminster, muy cerca de Newton. Este hombre usó la teoría cinética de gases y llegó a la conclusión de que el agua se funde o el hielo se congela a 273 grados Kelvin y unas chirolitas, para ser más exacto, que no las recuerdo, pero creo que era 273,4. También tomó 100 divisiones entre las dos escalas, entre los dos puntos, por lo tanto el agua en la escala Kelvin hierve a 373 K. En la escala Kelvin no se pone el circulito 0, se le dice directamente K para referirlo a la escala Kelvin. Bien, la relación que hay entre las tres escalas es una fórmula muy simpática que se las digo, que se las recomiendo que se las aprendan. Disculpen que voy a buscar el fibrón. La relación dice, vamos a ver si podemos lograrlo acá, es que los grados Celsius que yo vaya a medir en mi escala, o sea, los X grados Celsius que vaya a medir acá, son a sus 100 divisiones, como los grados Fahrenheit que yo vaya a medir, menos 32, son a sus 180 divisiones, como la escala Kelvin, K, menos 273, que es el punto que le corresponde al Celsius, son a sus 100 divisiones. Uno, sabiendo un poco de matemática y conociéndose esta relación entre las tres escalas, puede pasar de una a la otra. Es decir, supongamos que a mí me dicen que exprese 90 grados Fahrenheit en Celsius. Reemplazo el 90 ahí, le resto 32, lo divido por 180 y el 100 pasa multiplicando. Bien, cualquiera con esa relación estaría todo solucionado. Pero como sé que son medios vagos con la matemática ustedes, voy a tomarme la licencia de despejarles algunas. Bien. No lo voy a hacer todos los despejos, pero vamos a hacer. O sea, vamos a expresar los Celsius en función de los Fahrenheit. Los grados Celsius en función de los Fahrenheit, el 100 pasaría multiplicándome, entonces me queda 100 dividido 180, simplificadito, me quedaría 5 novenos de los grados Fahrenheit que yo mida, menos 32. Ahora si espejo los Fahrenheit, me va a pasar el 180 multiplicando, acá me va a quedar 9 quintos de Celsius, o sea 9 quintos de los grados Celsius, más, porque ese 32 pasaría sumando. Y después, si quiero expresar Celsius con Kelvin, el 100 y el 100 se simplifica, o sea que los grados Celsius son los grados Kelvin menos 273, y al revés, los grados Kelvin son los Celsius más 273. Ahí tienen despejaditas todas, y supongamos que me piden llevar de Kelvin a Fahrenheit. Bueno, de Kelvin a Fahrenheit primero lo llevo a Celsius, y una vez que lo tengo en Celsius lo llevo a Fahrenheit, que sería lo más fácil para no meter tantas fórmulas en la cabeza. Esta es la primera parte de termometría. ¿Qué valores tienen que recordar? Voy a repetirlos en un cuadrito para que sepan bonito. Para el agua, chicos, para el agua, para el agua.
nosotros tendríamos acá el punto de fusión del agua. El punto de fusión es el punto donde el hielo se convierte en líquido, en agua líquida, y el punto de ebullición, ¿bien? Que es donde el líquido se convierte en vapor. Entonces, para la escala Celsius, el punto de fusión son 0 grados Celsius y el de ebullición 100 grados Celsius. Para la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua son 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit la ebullición. Y para la escala Kelvin, o absoluta, también se le dice absoluta, sería menos, o sea, 273 grados Kelvin, sin el signito, como se los dije, y 373 el punto de ebullición. Recuerden que la escala Kelvin, esta escala no tiene grados bajo cero, es decir, no existe el 0 grado Kelvin, porque si no toda la teoría de la termodinámica se nos vendría abajo. Se los explico por qué. Porque hay una ley fundamental de los gases ideales que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, donde esto es la temperatura en grados Kelvin. Si esto llega a ser 0, el producto de P por B me daría 0. Para que P por B me dé 0, la presión es 0, o el volumen es 0. Si el volumen es 0, no tengo materia, y si la presión es 0, no tengo un gas, porque una de las características de los gases es que ejercen presiones. Entonces, aprovechense a estudiar rápido, porque si llegamos al 0 Kelvin, que está muy cerca, la teoría se vuelve abajo. Bien, esta es la primera parte que me interesa que sepan de termometría para pasar de una escala a otra. En el próximo video trabajaremos ya con lo que es la noción de calor y las distintas definiciones de calor. Espero que me den entendido y los veo en la próxima. Chao.